Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a comentar algunas de las ideas que aparecen en el texto Una escuela para la sociedad del conocimiento, el sentido de la educación escolar, de Freire. Y para ello contamos con Cris, Marga, María y Patri, que son maestras o futuras maestras en educación infantil o primaria. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo estáis? Muy bien preparadas. Sí, con ¿Dispuestas? ganas. Perfecto. Este texto es una clara crítica, o al menos así lo veo yo, una mínima llamada de atención a la educación de hoy en día. Y si me permitís, voy a empezar yo, ¿vale? Muy bien. A ver, cuéntanos. He visto una frase que me ha llamado mucho la atención del texto que dice: la escuela anticipa el mundo de disciplina, de horarios, de atención, de control, de encierro en el espacio físico al que casi todo el mundo está destinado. Es una frase dura, ¿no creéis? Uf, y tanto. Pensar que ese es el resultado de la educación es un poco desolador. Buenos días, Marta. Actualmente esta sociedad ha cambiado y la frase que has mencionado a día de hoy es inimaginable. Esta frase habla de una sociedad muy diferente a la nuestra. Antes no se le daba importancia ni al contexto ni a la interacción social, aspectos que a día de hoy son fundamentales en este siglo XXI. Obviamente que nuestra sociedad ha cambiado, Marga, pero ¿no crees que algunas veces vemos esta frase un poquito reflejada? Yo la verdad es que sí tienes que lo razón. creo. Yo estoy completamente de acuerdo con María. En clase se continúa enseñando a estar sentados y callados, lo cual es importante, está claro. Pero hay mucho más, pensar, ser creativos. Pero me parece muy interesante esto que acabáis de decir, que la sociedad ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? O sea, ¿qué creemos realmente que ha cambiado? El texto habla de una sociedad del conocimiento, pero ¿esto en qué se nota en la vida real? Pues la verdad, Marta, la gran cantidad de información que tenemos a nuestro alcance a día de hoy, eso antes era algo impensable. Sobre todo lo hemos notado con la llegada de Internet, que nos permite tanto buscar información como mantener contacto con personas de cualquier parte del mundo. Y es algo que antes era como bastante lejano. Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que esto que acabas de decir es lo más destacable y sobre todo lo que más puede afectarnos a la hora de entender y conocer el mundo donde vivimos. Y es súper importante tener esto en cuenta porque estos cambios que han ocurrido en la sociedad también afectan a la educación, ya que es parte fundamental de esta. La escuela necesita adaptarse a su contexto, ser parte de él. Y creo que hay una pregunta esencial que deberíamos contestar, que es qué cambios se necesitan en la educación para que realmente ésta se adapte a la sociedad de hoy en día. Uy, Marta, pues es que la sociedad a día de hoy nos ha planteado un reto como docentes que no sabemos si somos capaces de impartir un contenido significante para el futuro del alumnado. ¿Lo tienen todo a su alcance? Yo creo que tradicionalmente los contenidos curriculares se centraban en la historia, lengua, matemáticas. Básicamente las asignaturas troncales, que son impartidas por la figura del maestro y que era la única fuente de información a la que el alumno tenía acceso. Por lo tanto, la información era verídica, ya que no había recursos que hicieran plantearse un intercambio de información, crear diálogos y debates. Sí, eran los gurús, ¿no? Sí. Hoy en día, pues se busca un proceso de aprendizaje más bidireccional entre el alumno y el docente, para obtener una educación más personalizada y que se desarrolle la personalidad del alumno y que se creen unos buenos ciudadanos el día de mañana en la sociedad, en relación con las inteligencias múltiples, ver un poco lo que destaca cada alumno, abriendo un poco su camino laboral, ya sea artístico o más teórico. Todas las profesiones llevan a desarrollar una sociedad rica cultural y económicamente, por lo que la escuela no debería excluir ni no dar relevancia a los contenidos curriculares destinados a las artes, por ejemplo. Claro, pero esto suena todo muy utópico, ¿no?
los docentes realmente cómo deben enfocar entonces las clases en el aula. Hombre, lo que sería adecuado sería llevar a cabo el desarrollo de competencias del aprendizaje, incorporando habilidades, aptitudes, para que en un futuro pesen más que una formación meramente teórica, dejando claro como finalidad la colaboración en equipo, aprender unos de los otros y valorar los aprendizajes de los conocimientos siendo críticos y descubrir un poco el potencial y el talento de cada uno. Esto va a generar que los ciudadanos tengamos un aprendizaje permanente. Entonces, la sociedad, yo me pregunto, ¿actualmente nos proporciona esas facilidades para que tengamos esa formación permanente? Pues mira, Cría, eso te puedo contestar yo. Creo que sí, que nuestra sociedad ahora mismo nos da muchos recursos para poder seguir con una formación y un aprendizaje permanente, como son las nuevas tecnologías, que se han convertido en un recurso básico de la sociedad. Y que la mayoría de los hogares tienen acceso hoy en día, ¿no creéis? Pues sí, Sí. sí, algo Pero básico. ¿qué pasa? Sin embargo, no siempre los recursos han llegado a la escuela. A ver, por un lado, podemos ver cómo las nuevas tecnologías se han ido instalando e incluyendo en el ámbito escolar, por medio de las pizarras digitales, de los ordenadores, los proyectores y toda clase de recursos tecnológicos que nos ofrecen nuevas oportunidades para ampliar las didácticas en las aulas. Y que también nos permite a nosotros, los profesores, crear nuevos ámbitos educativos que se acerquen a los intereses de nuestros alumnos y fomenten su motivación en los aprendizajes. ¿Por medio de qué? Pues de la gamificación de los contenidos, por ejemplo, con videojuegos. Pero ¿qué pasa? Que por otro lado también encontramos un sector que no está tan a favor de familiarizarse con este nuevo recurso. Debido a diferentes motivos, como son los de la inseguridad de no tener el control del conocimiento que se puede llegar a abordar, la desconfianza hacia las nuevas tecnologías y la falta de preparación y formación por parte de los docentes. Pero yo creo que ninguno de estos motivos son factibles para el mundo real al que nos enfrentamos, debido a que, como comentábamos anteriormente, la tecnología es un recurso básico de esta sociedad. Entonces, ¿piensas que es necesario fomentar las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación? Obviamente, Marta, no hay duda de que las tecnologías es y será un factor clave en la vida personal y profesional de los alumnos. Por ello, es necesario su inclusión en las aulas, para así educar y manejar las TIC por medio de un uso adecuado y unas medidas de prevención para el buen funcionamiento. Muy bien, creo que todo esto realmente nos lleva a uno de los puntos más destacados del autor, que es cómo llevar a cabo la educación en las aulas en estos momentos. No sé, ¿cuáles podrían ser las metodologías más idóneas, Marga? Sí, evidentemente. Se necesita un cambio en la metodología, vinculada a un enfoque constructivista, Marta. El papel del docente es fundamental en esta metodología, debido a que debe partir de los conocimientos previos de los alumnos, como por ejemplo el entorno, el lenguaje, el medio familiar. Además, debería guiar, orientar y organizar experiencias de aprendizaje contextualizadas, como por ejemplo actividades de debate, en las cuales los alumnos puedan construir argumentos coherentes, que sean capaces de dialogar para solucionar un conflicto o para contrastar su punto de vista. Sí, es verdad que, por otro lado, también se podrían realizar y potenciar actividades de investigación. El docente necesita vincular el conocimiento con las competencias, el desarrollo de la personalidad, la capacidad de innovación y los cambios constantes. También sería esencial la implicación de las familias para que esta metodología por fin se llevase a cabo de una manera óptima. Pues sí, toda la razón, Marga. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, Patri, en el texto se habla mucho de las familias. ¿Crees que realmente juegan un papel fundamental, como tanto remarca el autor en la realidad?
Pues sí, Marta, creo que a día de hoy hablar de un proceso educativo independiente al contexto de los niños como que sorprende un poco, ¿verdad? Es decir, se sabe que la familia es una institución básica de la sociedad y además se podría considerar como la más importante en los primeros años de vida. En ella, al fin y al cabo, es donde nos refugiamos, donde nos sentimos a gusto y donde comenzamos la socialización con los miembros de esta, extendiéndose hasta el colegio, donde ya realmente hacemos amigos, compañeros, el trato con los maestros, en fin. Por tanto, podríamos decir que la educación es demasiado importante para dejarla únicamente en manos de los maestros. Y ojo, que el papel que hacemos es fundamental. Pero tal y como menciona el texto que estamos comentando ahora mismo, una amiga te puede contar su experiencia, sí, pero al final es mejor si tú la vives. Y definitivamente esa experiencia se hace el 80% en el contexto familiar. Por ello, es imprescindible conocer e implicar a la familia de los alumnos. Conocer el estilo educativo en el que se están criando estos niños, que al final es importante que rememos hacia el mismo lado, porque ya no es que nosotros tengamos que ayudar a la familia, sino que las familias nos tienen que ayudar a nosotros a la educación de sus hijos y de que todos estemos en un mismo barco, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, Patri, pero vamos, contigo y con todas. Yo creo que se necesita abrir ya las paredes del aula al exterior y con ello desarrollar actividades contextualizadas, asociadas a la vida cotidiana del alumnado. Y sobre todo se necesita cambiar la educación para formar ciudadanos diferentes a los que tenemos, ciudadanos autónomos, empáticos, críticos, reflexivos, participativos, no sé, y solidarios, para que realmente el futuro que nos espera sea mucho mejor. La sociedad puede cambiar y la sociedad debe cambiar a través de la educación, del tipo de educación que impartimos. Esto creo que es una pregunta, es una reflexión que debemos hacernos todos los maestros. Y creo que hay una pregunta esencial, que es que si realmente estamos dispuestos los docentes a ello, a cambiar la educación. Es una pregunta que creo que es clave para esta reflexión. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias, Marta. Gracias a ti. Gracias.